Muy bien, y hablamos de violencia de género y la situación de las familias monomarentales, ¿no? Que se han visto empobrecidas en este último tiempo a raíz de no percibir las cuotas de los alimentos. Así es, en pandemia se ha incrementado el incumplimiento de la cuota alimentaria. Las familias monomarentales son las más empobrecidas durante el aislamiento. Vamos a ver algunas placas, Juli, que habla de las cifras y de lo que significa, ¿no?, este impacto pandémico en la Argentina, que tiene que ver con esta violencia de género encubierta también, ¿no?, que sucede en nuestro país. Así es, en promedio 6 de cada 10 familias monomarentales son pobres, el doble del promedio general. Según la jueza Victoria Famá, a cargo del Juzgado Nacional Civil número 92, con competencia exclusiva en familia, durante la pandemia se incrementó la problemática del incumplimiento de la cuota alimentaria. En el registro de deudores alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, se inscribieron en abril de 2021 un 85% más de padres que no pagan que el promedio para el mismo mes de los últimos 10 años. Son cifras escalofriantes, por cierto, y encubierto una cuota que no están pasando, ¿no?, los padres con la responsabilidad real de las familias. Vamos a hablar de este tema con la licenciada Paula Urquiza, psicóloga, fundadora de la Red de Familias Monomarentales, sobre, bueno, una situación realmente problemática en la República Argentina. Licenciada, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, Paula. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Por favor, dramática y preocupante la situación de estas familias. ¿Cómo podemos definirla más allá de estas cifras, ¿no? Porque me imagino que esto tiene que ver con la calidad de vida, con el desarrollo de esos niños, con la salud mental de esas madres. ¿Cómo es el día a día y cómo podemos definir esta situación? Sí, en realidad es interesante en principio introducir el término, ¿no?, de familias monomarentales, porque en realidad estamos muy acostumbrados a todavía concebir la familia como esa pareja heterosexual que concibe niños y que eventualmente en el caso de separaciones sigue manteniéndose, digamos, como dos hogares separados dependientes de dos papás que ya no conviven, pero que asimismo tienen responsabilidades no solamente económicas y legales, sino también afectivas sobre esos niños que han concebido juntos. Sin embargo, estamos como muy distantes de que ese ideal sea una realidad. La realidad es que en muchos casos, luego de divorcios, de separaciones, muchas de ellas en contexto de violencia de género, lo que se conforman son familias monomarentales, que nosotros las definimos como familias que están, en las que una mujer está a cargo en forma casi exclusiva o en un alto porcentaje del tiempo, de su tiempo y de sus recursos económicos del cuidado de estos niños. Aun cuando en muchos de esos casos hay padres que están presentes en alguna medida, que cumplen algún régimen de comunicación o de visitas, o que en la medida, digamos, de sus posibilidades, lo digo entre comillas, hacen algún tipo de aporte económico a ese nuevo hogar monomarental. La realidad es que obviamente la crisis de la pandemia nos ha permitido visibilizar un tipo de violencia, que es la violencia económica que se ejerce sobre estas mujeres a través del incumplimiento alimentario. No solamente por el contexto de pobreza que atraviesa el país, sino porque en la pandemia hemos podido visibilizar muchísimas situaciones de injusticia, de desigualdad y de maltrato que sufren estas familias, tanto las madres como sus hijos, porque estos niños también padecen, digamos, en muchos de estos casos, la desatención, la falta de responsabilidad de estos progenitores varones, ¿no? Entonces, la realidad es que es una situación que se ha cronificado a lo largo de los años, no es una situación que ha surgido en la pandemia, sí que ha recrudecido, que por suerte empezamos a tener datos, estadísticas. Desde el Ministerio de Mujeres hay direcciones y secretarías que se están dedicando a
a estudiar justamente Mercedes de Alessandro, que es la responsable de género del Ministerio de Economía, junto con UNICEF, han sacado un estudio en el que realmente aportan datos reales sobre el nivel de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad de este tipo de familias, de hogares. Pero bueno, creo que el desafío que se presenta luego de la pandemia es cómo empezamos a implementar políticas públicas que tengan en cuenta estas situaciones, que el tema del alimentario no quede solamente en los juzgados, porque bueno, sabemos que tenemos una justicia lenta, patriarcal, misógina. Lamentablemente los juzgados son a veces revictimizantes, y tras la tarea titánica que tienen estas mujeres de llevar adelante solas un hogar en el medio de la pandemia, sumarle eso la necesidad de entablar demandas de alimentos, de aumento de alimentos, de frenar rebajas de alimentos que han solicitado algunos progenitores en un contexto tan difícil, la realidad es que creemos que no es la vía o no debería ser la única vía de solución, la vía judicial. Y con el vericueto legal, ¿qué significa? Estaba leyendo un poco de información. Aquellos padres que son monotributistas pasan a ser responsables inscriptos, tienen una solución legal por zonas grises allí en ANSES para no efectuar el aporte. Digo, algo tremendo, ¿no? Y con los tiempos, ¿no?, de las causas judicializadas, que a veces, bueno, llevan tanto tiempo, ¿no?, y que para esos niños es la vida, ¿no?, y para esas madres también. Tal cual, tal cual. Y aparte con la desigualdad que tenemos en un país federal como el nuestro, porque no es lo mismo tramitar una demanda de alimentos en un juzgado civil como el que mencionaban de Victoria Fama, que es una jueza progre feminista y que entiende, digamos, que el incumplimiento alimentario es un tipo de violencia económica hacia las mujeres, que tramitarlo en un juzgado de familia, de un pueblo alejado, en que la mujer por ahí no tiene ni siquiera el recurso para poder conseguir un abogado, entablar una demanda. Entonces, en esos casos son los que más hay que enfocarse desde políticas públicas que puedan salir desde, por ejemplo, el ANSES, universalizar el tema de la asignación universal por hijo, cuando, como bien nombrabas, cuando se dan estas zonas grises en las que los progenitores tienen un trabajo en blanco, pero no hacen el aporte de la cuota alimentaria, el ANSES sigue entendiendo de que ese progenitor varón es el principal proveedor de ese hogar. Y la realidad es que eso no es así. Entonces, esas mujeres en esos casos quedan por fuera de las asignaciones familiares de emergencia, la tarjeta alimentar, los bonos de asistencia que se han dado durante la pandemia, los 15.000 pesos que se han habilitado durante la segunda ola del COVID. Y la realidad es que esa sí es una política que con un reordenamiento de la ley de previsión de asistencia familiar con perspectiva de género y entendiendo que existen estas familias monomarentales y que estas mujeres no están pudiendo resolver en la justicia este incumplimiento, bueno, creo que el Estado ahí tiene una responsabilidad de tratar de urgentemente empezar a sentarse, a rever. Y ponerlo en la agenda, claro. Sí. Pero ¿ha sido la pandemia una excusa en algunos casos para este tipo de situaciones? Digamos que sí. Digamos, algunos varones, yo no quiero que se ofendan los varones que escuchan, porque siempre pasa que cuando hablamos no generalizamos, pero bueno, es un altísimo porcentaje. La realidad es que nosotros por ahí con la comunidad de familias monomarentales hablamos desde lo que compartimos como mujeres y como madres y como feministas militantes, que todos los días recibimos mensajes por WhatsApp, por las redes sociales, por mail, contándonos de sus problemáticas. Sí. Estadísticas no hay. No tenemos estadísticas de qué porcentaje de demandas de alimentos se cumplen, en cuánto tiempo, cuánto lleva a hacer una demanda de alimentos. No hay un seguimiento de parte de la justicia. O sea, en realidad bueno, el hecho que no haya estadísticas es un indicador también, ¿no? Es un indicador. Pero sí, bueno, en la época de la pandemia es obvio que esto iba a pasar, porque muchos padres, que por ahí a mí me gusta quizá denominar los padres intermitentes, son los que eventualmente, trabajando en la informalidad, pueden cada tanto acercar algún tipo de asistencia económica a los hogares.
y obviamente sin trabajo informal, en estos casos ni siquiera se da esto. Digamos, no es un tema fácil de resolver, es complejo porque vivimos en un país pobre, entendemos que hay falta de trabajo. El tema es que siempre la responsabilidad, el sostenimiento de la vida de los niños sigue recayendo en las mujeres y somos las mujeres las que nos volvemos cada vez más pobres y ponemos en riesgo nuestra salud, nuestros proyectos y enfrentar, de vida. Paula, una situación de gestionar un trámite de cuota alimentaria, trabajar, mantener a los niños, es muy complejo, una canallada absoluta el no hacerse responsable. Me parece que la pandemia lo expuso al tema, es un tema de larga data en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero no hacerse cargo de los hijos es una canallada absoluta, tener que recurrir a la justicia. Y tiene que actuar fuerte y firme, con cárcel, ¿no? En forma directa, porque si no parece que traemos chicos al mundo y no hay que hacerse cargo. Entonces, ese mensaje parece que legalmente encuentran zonas grises y la cosa sigue como, digo, hay que poner una agenda nacional urgente, me parece. Sí, en parte la idea del feminismo es empezar a ponerlo en agenda. Estamos en realidad articulando desde la comunidad de familias monomarentales con identidad feminista, con otras agrupaciones, Mamás que no cobran cuota alimentaria, que es un grupo de Facebook que viene trabajando desde hace mucho tiempo también esta cuestión, tratando de visibilizar, porque creemos que el abordaje tiene que ser, como todo tipo de violencia, tiene que ser interseccional, multidimensional. No vamos a conseguir con una ley que esto se solucione. La cárcel tampoco es la vía. No creemos que la sanción sea reparatoria, digamos. Lo que tenemos que intentar es buscar una solución para que estos niños y estas mujeres puedan vivir con dignidad, puedan vivir en paz, dejen de judicializar su vida, porque la realidad es que la cronificación de estos temas en los juzgados de familia, de un tema básico como es el alimento, la alimentación, la educación, el ocio, los deportes, tratamientos médicos, o sea, son temas como hasta diría de derechos humanos y derechos del niño, y como sociedad, digamos que todos tenemos que empezar a mirar un poco hacia el costado. Entre los grupos de varones también me parece que es responsabilidad de empezar a charlarlo entre ustedes. Sí, bueno, casi vos, formativo, amigo, que te ¿no? separaste hace poco. Casi formativo, es un tema de formación humana, ¿no? Un tema tan profundo sociológicamente, que es hacerse responsable, hacerse cargo, nada más y nada menos. Tal cual. Y también en los casos en los que puede pasar que hay padres que realmente no pueden hacerse cargo. Sí, bueno, cierto, ahí el Estado creo que tiene que empezar a articular, pero tiene que ser no ya una guerra de mamá y papá, claro. Porque no hay dinero, porque si papá no lo tiene, mamá tampoco lo tiene. Mamá no vive en otro mundo distinto, no tiene. Y aparte de eso, sumémosle que las mujeres tenemos el techo de cristal, tenemos el suelo pantanoso, o sea, tenemos ya factores que hacen que nuestros salarios sean menores. Si a eso le sumamos que tenemos que mantener a nuestros hijos en forma unívoca, realmente estamos en una situación, digamos, gravísima a nivel social, que es un compromiso, digamos. Siempre decimos que maternar es político, y maternar es político tiene que ver con esto, ¿no? Que estas generaciones son responsabilidad de todos. Entonces, si bien las redes de mujeres siempre están ahí, siempre hay una amiga, una hermana. Sí, que sostiene, ¿no? Que sostiene, pero la idea es que la sociedad se empiece a hacer cargo de esto, sobre todo si que queremos lograr un cambio cultural y queremos lograr otro tipo de sociedad, ¿no? Que los hombres realmente que no puedan empiecen entre ellos a buscar las herramientas que en el Estado tiene que haberlas para que no sufran los chicos, ¿no? Para que los chicos no queden presos de esta situación de pobreza. Sí, los chicos y esas mujeres también, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Licenciada, muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. No, gracias un abrazo. A ustedes. Un gusto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Igual.